suspende la presente sesión para recibir en comisión general a las siguientes personas. En primer lugar, pedimos la presencia del abogado Andy Díaz Hurtado, especialista en derechos humanos y activista social. Se le invita, por favor, a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Uno de los puntos del orden del día de la sesión 991 corresponde al segundo debate del proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. Y sobre este tema, aunque todavía no ha sido el punto analizado, se ha dado apertura a esta comisión general. Por ello, la presidenta ha suspendido la sesión para que los representantes de las organizaciones e instituciones puedan comparecer en el Pleno, presentar sus criterios. Vamos a escuchar ya en los próximos instantes al abogado Andy Díaz Hurtado. Él es especialista en derechos humanos y activista social, quien ya saluda con las autoridades legislativas para dirigirse hasta el atril y dar cuenta de esos criterios respecto ya al punto que dentro del desarrollo de la sesión 991 corresponderá al segundo debate del proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. Se acerca ya al atril, está acompañado por un perro guía, es una persona con discapacidad visual quien comparecerá en el Pleno del Parlamento. El abogado Andy Díaz Hurtado. Tiene tiempo de 3 minutos. Escuchemos entonces la intervención de la primer ciudadano dentro de esta comisión general. Muy buenas tardes, señores asambleístas, miembros del Pleno, público presente. Creo que hoy es un día importante y nos hemos dado cita para hablar acerca de un aspecto fundamental, no solamente para las personas con discapacidad, sino para la sociedad ecuatoriana en general. Porque hablar de discapacidad no es hablar de ideologías, de política. Hablar de discapacidad es hablar de humanidad. Hoy hablamos sobre una nueva concepción de la discapacidad, un modelo social. Y creo que esa es la premisa más importante para entender cuáles son los avances más significativos de este informe. Hablábamos muchas veces, o creemos falsamente, que los avances legislativos ligados a la discapacidad deben estar única y exclusivamente ligados a la obtención de mejores beneficios tributarios o mejores tarifas preferenciales. Y eso lo único que hace es marcar la continuidad del status quo, de un sistema que relega, que discrimina y que es capacitista para las personas con discapacidad. Y eso trae aparejado la continuidad de lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial de la Discapacidad del 2011. Las personas con discapacidad no acceden a los derechos fundamentales y, lo que es más grave, tienen altísimos índices de pobreza y de extrema pobreza. ¿Por qué? Porque históricamente hemos manejado modelos de tratamiento de la discapacidad creados desde las voces y desde la perspectiva de las personas que no poseen una discapacidad, basados en que las personas con discapacidad no son útiles a la sociedad y por ende se ha tenido que prescindir de ellas, incluso a través de prácticas de exterminio, de brutalidad, de infanticidio, y finalmente relegándolas a lo que vivimos hasta los momentos actuales, que es una relegarlos y marginarlos socialmente. En virtud del tiempo debo decir que es importante hablar del modelo social sobre el cual se sustenta y es el paraguas de este informe final. Un paradigma creado desde las voces del movimiento de vida independiente en 1960, de intelectuales con discapacidad. La discapacidad también cambia su concepción a partir de la CIEP del 2001 de la OMS, entendiéndose que sí, efectivamente las personas con discapacidad tienen deficiencias o déficits, es decir, que nace de la parte fisiológica de la persona, pero lo que agudiza realmente son los factores exógenos, los factores ambientales establecidos por las barreras sociales o actitudinales y las físicas, que realmente son las que limitan su actividad y restringen su participación en la sociedad, impidiendo lograr lo que establece el artículo 66.5 de la Constitución de la República, el libre desarrollo de la personalidad. Un verdadero proyecto de vida, con autonomía, con independencia, con la capacidad de poder tomar sus propias decisiones de manera consciente e informada. Se han planteado varias reformas y de la propuesta que he presentado se han tomado 14. Es algo importante porque todo esto ha sido basado no solamente en la experiencia y en las necesidades de las personas con discapacidad, sino en el clamor de los organismos internacionales de derechos humanos como el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus observaciones finales sobre los informes segundo y terceros combinados del Ecuador de octubre de 2019.
Y en base a esto hemos tratado aspectos fundamentales, como la discriminación que tiene que ser abordada también a partir de lo que establece la Convención del 2006, que tienen que incluirse esos ajustes razonables que están ligados a la consecución, al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, como el trabajo, la educación, la salud, etcétera. Y también aspectos que han sido también demandados por el comité, como el establecimiento de las medidas de protección a partir de las juntas cantonales de protección, porque caso contrario estaríamos negando la existencia de contextos de discriminación y de actos de violencia en contra de personas con discapacidad. El artículo 16 particularmente establece y llega a una concreción de lo que ya se había establecido en el 2006 con la Convención, como es el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en sus dos vertientes de titularidad, de derechos y también de la capacidad de actuar, pero esa capacidad de actuar tenía que estar vinculada a los apoyos necesarios, pero apoyos necesarios que se fundamenten en lo que ha establecido el comité en su observación general primera, es decir, sobre los componentes de derechos, de su preferencia y de su voluntad, porque son las personas quienes tienen que autodeterminarse. Es importante que se ha tomado en cuenta aspectos como la cultura, no solamente a partir de la formación y del goce efectivo de los bienes y servicios culturales, sino también que tiene que estar ligado a la productividad de las personas con discapacidad, conforme al artículo 27.1, letra E de la Convención. Por favor, le queda un minuto. Muchas gracias. Es importante que en torno al ámbito laboral se han incluido aspectos fundamentales, porque las personas con discapacidad no acceden a la educación superior. Esto nos ha establecido la estadística del mismo CONADIS, que solamente en el 2018 el 1.29% de personas con discapacidad estaban insertas, y en virtud de ello, incluso las investigaciones realizadas personalmente han dado cuentas del alto nivel de rezago y de deserción de personas con discapacidad, en un 80 y un 46.7% respectivamente. Es importante tomar en cuenta los incentivos que deben tener las personas con discapacidad. En virtud del tiempo voy a decir muy brevemente que hay aspectos como la reducción del porcentaje de contratación de sustitutos al 25%, que se ajusta al nivel de desempleo de las personas con discapacidad, que es altísimo, porque solamente el 14.33% de personas se encuentran insertas en el campo laboral. El tema de los perros de asistencia también ha sido ajustado ya no solamente al bloque de constitucionalidad y al control de convencionalidad, sino al derecho comparado. Se ajusta a lo que establece realmente este derecho, que es el derecho a la accesibilidad. Y algo sumamente importante, y no quiero dejar pasar por alto, con esto cierro, es el reconocimiento de algo que, como decía previamente, fue un clamor del Comité de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, que es la reparación integral, un restituto in integrum por el desgaste que tienen las personas con discapacidad cuando son vulnerados en sus derechos. No solamente las personas con discapacidad son vulnerados, son afectados y tienen que atravesar un proceso administrativo o judicial y no tienen ese restituto in integrum, y en función y a la luz de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias como la del caso González y otros, o del campo algodonero versus México, debería, aunque no ha sido incluido, una reparación con vocación transformadora, entendiendo que existe una realidad y un contexto estructural de discriminación y de violencia. Muchas gracias. Se agradece la comparecencia del abogado Andy Díaz Hurtado, especialista en derechos humanos y activista social.